El texto de esta meditación es el que resume el Evangelio de esta mañana y dice esto: y todos los enfermos que tocaban a Jesús quedaban sanos. Que el Señor nos asista. En el nombre de Jesús resucitado. Amén. He tenido la experiencia de que he escuchado a veces la sentencia, la declaración de cuando alguien está enfermo o sabe que alguien está enfermo y le refiere a un médico, le refiere a un doctor y dice, yo le tengo fe a ese doctor. Yo le tengo fe al doctor. ¿Han escuchado esa sentencia, esa declaración? Bueno, claro, lo hacen algunas personas con muy buena voluntad de querer ayudar a sus a familiares o amistades que están enfermos. Y puede ser que resulte que el médico atine a solucionar o a remediar o a medicar para que el enfermo, la persona enferma, quede completamente sana con la, obviamente, asistencia de Dios. Pero no conozco a ningún médico que se la sepa de todas, que sepa decir: yo no fallo nunca en mis recetas, nunca fallo en diagnosticar las enfermedades. Con solo mirarles, con solo preguntarles acerca de sus síntomas, entonces yo puedo decir qué enfermedad tiene exactamente. Y entonces puedo formular, puedo recetar, puedo decirles qué medicamento puede aliviarle completamente de su dolencia. Yo no conozco a un médico que, como dije, se la sepa de todas. Pero quiero hablar hoy, esta mañana, de el Señor Jesús, que sí es el médico que sabe curar todas las enfermedades, habidas en el pasado, las que existen actualmente y aún las que se han de presentar en el futuro de la humanidad. Pongan atención a este texto, cómo lo resume el evangelista San Marcos. Y todas las personas que llegaban a tocar a Jesús quedaban sanos. Quedaban sanos. Así es de que si hay alguien que pudiera estar enfermo, también pueden acudir a Dios, a Jesús, al Señor. Y si está en la voluntad de Jesús, curarles, les va a curar de toda enfermedad. Hace algunos años aquí en este país que tiene un cirujano, un médico cirujano general oficial, encargó a una comisión el estudio de predicadores que se dedican a sanar enfermedades. Predicadores. Y ustedes probablemente han oído de alguno que otro predicador que se atreve a decir que él, por el poder de Dios o por él, no sé, puede curar cualquier enfermedad. Y este cirujano entonces dijo que fueran a estudiar si era verdad lo que reclamaban estos predicadores a la gente, porque si no era verdad completamente, entonces él sentía la responsabilidad de decirle al público: no fíen de esos predicadores que les prometen curar de toda dolencia. Algunos hermanos y hermanas de esos predicadores
prometen o sugieren o recomiendan traer a sus enfermos a ellos para que los curen. Y qué bueno que Dios los use cuando no cobran nada de dinero. Pero resulta sumamente extraño cuando el predicador que clama ser sanador les pide a la gente que le entreguen cierta cantidad de dinero. De otra manera, no puede ser efectivo su poder de sanidad. También hay de esos. Y yo sospecho que el cirujano médico oficial de los Estados Unidos estaba pensando en este tipo de predicadores que prometen sanar siempre y cuando les den a ellos o a sus ministerios una cierta cantidad de dinero. Un señor que era cristiano vivía en un lugar lejano y ya estaba avanzando en edad. Pero él, debido a su fe, le gustaba leer la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, todos los días. Pero conforme él fue avanzando en edad, ya no podía leer fácilmente a la luz del día. Entonces se acercó a una lámpara en la noche para poder leer. Pero conforme fue pasando el tiempo, también su vista ya no alcanzaba a leer fácilmente lo que decían las páginas de la Sagrada Escritura. Así es de que decidió ir a ver al médico optometrista, al oftalmólogo, y entonces le diagnosticó que pues debido a su edad, él ya no podía leer si no tenía una buena iluminación. Y entonces le recetó unas gafas, unos anteojos, unos lentes, y se los llevó al paso de los días y empezó a leer, y al principio pues obviamente leía mucho mejor, pero conforme fue pasando el tiempo volvió a tener el mismo problema. No podía leer muy bien la Sagrada Escritura debido a su vista ya muy avanzada, muy cansada, muy gastada. En eso escucha a un predicador que promete, como les decía, darle una sanidad a él y a otros siempre y cuando vinieran a su campaña evangelística, no muy lejos del lugar en donde este señor vivía, un poco lejos de alguna villa. Y entonces el Señor se animó, dijo: yo quiero ir porque yo quiero ser sano y poder leer todo lo que a mí me plazca en la Escritura y a la hora que yo quiera. Y bueno, fue al predicador, y entonces en un momento de la predicación, obviamente el predicador dijo: a ver, acérquense aquellas gentes que desean ser sanas. Y entonces nuestro Señor, este es el de que le estoy platicando, se acercó con sus lentes, con sus gafas, y entonces le dirigió el predicador la mirada a él y dijo: ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su enfermedad? Dígalo. Y entonces él dijo: bueno, mi enfermedad es que ya no veo bien, solamente necesito los lentes, pero aún con los lentes también he notado que ya no puedo ver bien. Por favor, ayúdeme. Y entonces el predicador le dijo: a ver, deme usted sus lentes. Y el predicador, tan pronto los tuvo en sus manos, los lanzó allí a la plataforma en donde estaba, y no conforme con haber lanzado los lentes a la plataforma, en el suelo, en el piso, él fue y se paró y fue a darle unos pisotones y a cargar todo su peso para que se hicieran añicos los lentes. Y entonces le dijo al
al enfermo: y ahora, Señor, usted puede leer, véngase conmigo. Y claro, lo llevó a un lugar muy iluminado y dijo: a ver, lea. Y le entregó una Biblia tamaño gigante, con unas letras grandes. Y entonces el Señor: a ver, véngase, va a leer. Y claro, el Señor empezó a leer con mucha facilidad, porque estaba bajo una iluminación formidable y con unas letras grandes su Biblia. Bueno, no voy a hablar de dinero. ¿Qué pasó? Pero el señor aquel se fue muy contento a su casa a leer la Escritura. Y en los primeros días, pues obviamente, como la comparación de lo anterior a esto, pues empezaba a leer bastante bien. Pero sucedió que a los días también le volvió a fallar la vista. Y entonces él fue a reclamarle al predicador, que todavía estaba por ahí cerca. Y le dijo: no, Señor, yo no tengo la culpa. Es usted el que tiene la culpa, porque no tiene suficiente fe. No hay reclamos, no hay devoluciones. Es culpa de usted. Hermanos y hermanas, esto lo digo porque también pueden presentarse este tipo de situaciones con nosotros o con nuestros conocidos. Puede ser eso posible. Sin embargo, falla la gente, fallan los médicos. Y por qué no decirlo, fallan también los predicadores sanadores. Porque todos ellos son humanos. Y es de humanos cometer equivocaciones. Pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para ver a algo que es al mismo tiempo humano, pero también es al mismo tiempo divino. Es Dios, es Jesucristo el Señor. Y este pasaje que tenemos aquí delante de nosotros, vuelvo a repetir, nos resume el evangelista que todas las personas que se acercaban a Jesús, sin importar quiénes eran, ni en qué situación se encontraban, Jesús los curaba a todos, sin excepción. Sin excepción. Hermanos, aquí tenemos un cuadro del amor de Dios a todos los seres humanos. Él nos ama por igual a todos. No importa si seamos buenos, si seamos más o menos moralistas o morales, personas morales, o si seamos obedientes, o si sigamos estrictamente toda la ley de Dios. El amor de Dios es para todos por igual. Él hace salir el sol sobre todos, sobre buenos y sobre injustos, y hace llover también sobre buenos y sobre malos, sobre injustos, sobre los que son pecadores como los que no son tan pecadores. Pero a todos nos ama por igual. Y Jesús nos demuestra aquí no solamente el amor de Dios en palabras, sino con hechos. Y cura a todos por igual, a todos los enfermos. Noten ustedes aquí cómo resume de nuevo el evangelista. Y todos, dice él, y todos los que lo tocaban a Jesús quedaban sanados. Noten ustedes que no dice allí y todos los buenos, o solamente los judíos, o solamente un grupo de personas, o solamente los hombres, los varones. No. Aquí todos significa esa palabra, abarca a todas las personas, sin importar, como dice
las declaraciones de los empleadores hoy, sin importar su religión, su nacionalidad, su raza. Jesús curó a todos. A todos. Era la gente tan enferma que pedían a las personas que conocían, familiares o amigos, que lo llevaran. Y si alguno de esos que habían escuchado a Jesús y visto los milagros de sanidad de Jesús, iban y les contaban a los enfermos, ellos les decían: queremos que tú, que estés también sano, ven, te vamos a llevar a Jesús. Y hay pasajes en el Evangelio, por ejemplo, aquel paralítico que fue incluso bajado por el techo porque no había manera de entrar, estaba tan lleno el lugar en donde estaba Jesús. Y aquellas gentes demostraron su fe abriendo un hueco por el techo y descendieron el lecho del paralítico. Y Jesús lo curó también a él. Estas gentes habían atestiguado directamente las acciones de Jesucristo, y por eso deseaban que todos los enfermos que ellos conocían pudieran venir a Él y ser sanados completamente. Y algunas personas llegaban a las aldeas, a las ciudades, a los pueblos, y llevaban a las plazas principales abiertas, no necesariamente a las sinagogas ni a los templos, sino a pleno outdoors, como se dice, sin cubierta, y Jesús allí los curaba a todos. Es más, algunos se espantaban solamente con el pensamiento de que, ay, a mí no me va a tocar, si tan solo yo pudiera, decían ellos, tocar el borde de su manto, yo podría ser sanado. Y aquí recordamos a aquella mujer que en un tumulto, que estaba enferma y había gastado todo su dinero en buscando una solución médica a su problema, tenía muchos años de sufrir una hemorragia. Ella pensó, le cruzó por la mente el pensamiento: si tan solo yo pudiera tocar, rozar el manto que trae puesto Jesús, yo quedaría sana. Y así sucedió. Aquí también pasa lo mismo. En el Nuevo Testamento hay testimonios también de personas que Dios ha usado, como el apóstol San Pablo, como el apóstol San Pedro, para curar a gente. También al apóstol Pablo, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, de Pedro, también pensaba la gente: si yo, tan solo la sombra, no pudiera llegar, pero tan solo la sombra de Pedro yo pudiera tocar, quedaría sano. Así pasa con el poder de Dios, más concretamente aquí en Jesucristo. Y todos los que venían a Él y lo tocaban, quedaban sanados. Hermanos y hermanas, nosotros quizá no tenemos enfermedades físicas, o tal vez sí, pero podemos seguir avanzando. Estamos escuchando que Jesús es el que tiene el poder de sanar la peor enfermedad que tenemos los seres humanos. La peor enfermedad es la rebeldía en contra de Dios que tenemos, la desobediencia, la tendencia a no obedecer a Dios. Eso le llamamos pecado. Esa es la peor enfermedad de todas, y es la que finalmente nos produce la muerte. Pero también tenemos enfermedades físicas. Por igual, el Señor Jesús, si Él quiere, viene y tiene el poder suficiente para curar no solamente a los enfermos físicamente, sino a los que no están enfermos. A todos aquellos que vienen y le tocan y sienten el poder de Dios que viene a ellos, y sobre todo
el amor de Jesucristo que se expresa en la aceptación de usted tal y como es. Simplemente déjele que le limpie sus pecados. Y Jesús viene y se permite, se deja tocar. Siendo Dios, Él se hizo carne para que nosotros pudiéramos tocarlo, pudiéramos tocar a Dios. Eso es lo que hacemos, ni más ni menos, cuando venimos a la Santa Cena. Jesús viene y sabe que nosotros tenemos la necesidad de tocar algo, de probar algo, de sentir algo, de apelarnos a nuestros sentimientos, a nuestros sentidos. Y Jesús entonces viene y nos prueba y nos da de su cuerpo y nos hace beber de su sangre. Esto no es un simbolismo, esto es realmente lo que es, lo que dice ser Jesús. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Dios viniendo a nosotros, dejándose tocar por nosotros. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese toque que tenemos con Jesús? Que Él sana. Que Él sana a todos los que lo tocan. Que Él sana a aquellos que vienen a probar su cuerpo y su sangre, sana del pecado y nos deja de nuevo limpios completamente. Sí, todos podemos acudir y Jesús se deja tocar para nuestro bien. Todos los que lo tocaban quedaban sanos. Qué buen testimonio para que nosotros volvamos a confiar en Jesús como el Señor que cura la peor enfermedad de todas, el pecado, y nos salva. Y donde hay perdón, hay salvación. Salvación de todo, incluyendo las enfermedades, en Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras ofrendas.